El libro de Génesis aparece acertadamente como el primer libro del Antiguo Testamento y constituye la introducción esencial a toda la Biblia. Su verdad histórica como escritura inspirada está certificada por Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. El Génesis contradice todos los descubrimientos arqueológicos modernos y sin aportar ninguna evidencia. Contradice las teorías más demostradas acerca de la creación de la tierra, de la vida y de los seres humanos, y de esta forma Génesis proporciona una base valiosa para entender todos los libros de la Biblia y resulta indispensable para el cristianismo. Génesis expone el tema de la Biblia, la vindicación de la soberanía de Jehová y el cumplimiento definitivo de su propósito para la tierra por medio de su reino bajo la prometida descendencia. El libro de Génesis fue escrito entre los siglos V y IV antes de Cristo y durante su redacción fue modificado por 4 traducciones de acuerdo con las situaciones particulares que vivía Israel durante ese lapso, con la finalidad de dar respuesta a los acontecimientos e interrogancias del pueblo desde la óptica de la fe. Yo soy René González y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo un tema etimológicamente llamado los orígenes en Bereshit. Ya regresamos. En Génesis 2:7 el versículo nos narra de manera diferente la creación del hombre con respecto a la lectura anterior. En el relato del capítulo 1 no dice cómo Dios crea al hombre, en cambio, este narra que toma polvo de la tierra, a partir de ahí le da forma a lo que había creado. Primero crea al hombre un ser espiritual y después lo formó de la misma sustancia donde ese hombre iba a habitar, que era en el planeta Tierra. El pasaje pretende dar a enseñar que el ser humano posee una naturaleza corporal y por esa razón Dios toma polvo de la tierra y el polvo es símbolo de nuestra naturaleza corporal, que es con el que el escritor sagrado pretende demostrar que efectivamente somos materia. Pero inmediatamente que Dios forma al ser humano del polvo de la tierra, sopla en sus narices el aliento de vida. Lo que quiere dar a entender el texto es que además de tener una naturaleza corporal, también poseemos una naturaleza almática. Entonces, podemos decir que un individuo es un espíritu que tiene una razón, o sea, un alma, y que habita en un cuerpo. Por otro lado, analizando un poco más en este verso, específicamente cuando Dios sopla el aliento de vida, nadie sabe en qué momento específico recibimos este soplo de vida. Dice Eclesiastés 11:5, tú no sabes por dónde llegó el espíritu al niño en el vientre de la mujer embarazada. Otro tanto ignora la obra de Dios tomada en su conjunto. Biológicamente, la vida inicia con la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide. Tenemos certeza de la parte corporal, pero el momento exacto de la parte espiritual y almática la ignoramos. Por tal, la Iglesia defiende la vida desde el vientre de la madre, porque al privar a un feto de la vida, estamos rechazando ese soplo de vida que Dios infunde en el ser humano, con el que somos imagen y semejanza de Dios, dotados de una dignidad humana desde el mismo instante de la concepción. Esta dignidad humana es infinitamente superior a los hechos o situaciones previas a la fecundación, porque la vida del ser humano está ligada a su misma dignidad. En Génesis 2:8, estos versículos nos enseñan que la perfección de Dios ha llegado a tal grado que toda la naturaleza cuenta
con una armonía excepcional, y el ser humano está insertado en este mundo sutilmente armónico. Lo realmente cautivante es lo que está en medio del jardín, que es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En la mente del autor sagrado, el árbol de la vida es un símbolo del don de inmortalidad que Dios había conferido al primer hombre, y el árbol de la ciencia del bien y del mal es el símbolo de la línea divisoria de la ley moral entre el bien y el mal. De hecho, Adán y Eva, al tomar de la fruta de ese árbol, conocieron prácticamente la distinción entre el bien y el mal. Lo que ellos comieron no fue manzana, sino un conocimiento de Dios conforme a ciencia, y adquirieron conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2:10, los versículos 10 al 14 son una interpretación de la ubicación a donde el autor sagrado suponía que el jardín del Edén había estado ubicado. Probablemente era un área en la que él consideraba que daban las condiciones idóneas para que el jardín del Edén estuviese en tal latitud. Al llegar a los versos 15 y 16, nos damos cuenta de que el hombre, Dios le concede dominio, autoridad y responsabilidad sobre todo lo creado. Dentro de las responsabilidades que Dios dejó al hombre, sobresale la obediencia total al Creador, pero esta obediencia no es impositiva, sino espera del hombre un actuar libre, recto, como aquel que se mantiene en fidelidad a quien ama por sobre todas las cosas. Pero al mismo tiempo, el hombre debe someterse a la voluntad de Dios, que le pone límites en el uso y dominio de las cosas, a la par que le promete la inmortalidad. El hombre, pues al ser imagen de Dios, tiene una verdadera afinidad con Él. Según esta enseñanza, el desarrollo no puede consistir solamente en el uso, dominio y posesión indiscriminada de cosas creadas y de los productos de la industria humana, sino más bien en subordinar la posesión, el dominio y el uso a la semejanza divina del hombre y a su vocación a la inmortalidad. En Génesis 2:18, este versículo, por demás interesante, narra desde otra perspectiva la creación, pero principalmente lo que el autor pretende enseñar no es más que la sociabilidad del hombre. Según el relato, Dios creó a todos los animales para que el hombre no estuviera solo, y al ver que estos seres no eran la compañía perfecta, crea a la mujer de la costilla del hombre. El hombre aparentemente tenía todo para ser feliz, pero sin embargo hacía falta algo, alguien que poseyera su misma dignidad humana, su misma naturaleza corpórea, y este ser no podía ser otro que la mujer. Al crear a la mujer, Dios crea un complemento tanto a nivel anatómico, fisiológico y espiritual, y es por tal motivo que la Iglesia defiende el matrimonio tradicional, porque Dios en su plan amoroso dotó al hombre con la capacidad de amar, y de manera peculiar como lo es el amor conyugal. Este amor es tan fuerte y tan especial que el hombre y la mujer rompen la cotidianidad de su vida para unirse y así formar una nueva familia, continuando con el ciclo de amor y contribuyendo en la creación, utilizando la jurisdicción de la autoridad y la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre. En Mateo 19:4, la Biblia dice: Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. Con la cita de Mateo podemos comprobar cómo Jesús da vigencia a un texto tan antiguo y en vez refuerza que el hombre está llamado a vivir en comunión de una manera singular como lo es el matrimonio, lo cual es algo bueno y querido por Dios.
No vale la pena entrar en el debate sobre la veracidad de la narración, es decir, intentar descubrir quién fue primero, el hombre o la mujer. Lo que realmente importa es discernir que el hombre y la mujer fueron dotados de la misma dignidad y que por tener la misma dignidad ambos son seres complementarios, y al descubrir esta complementariedad ambos están llamados a vivir en la unidad como Dios vive en la unidad, porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El segundo relato de la creación concluye narrando que tanto el hombre como la mujer estaban desnudos y que no había pena entre ellos. En este texto lo que pretende mostrar es que Dios creó al ser humano bueno y perfecto, sin corrupción, un ser libre de mancha, puro totalmente y libre de cualquier atadura. Ese es el significado de la desnudez que narra la Biblia. El autor utiliza la desnudez corporal para referirse al mismo tiempo a un aspecto espiritual. El autor utiliza la desnudez corporal para referirse al mismo tiempo a un aspecto espiritual. Es decir, el ser humano se mostraba tal cual era ante su similar y ante Dios. Al vivir estos aspectos, no solo cumplimos el plan de Dios, sino que nos revestimos del ser humano bueno y en busca de la perfección, capaz de edificar su espíritu. Solo al vivir estos aspectos, Dios alcanza a observar un poco de ese ser humano que un día creó y que lucha por regresar a Él y que da su esfuerzo por serle agradable y cumplir su voluntad. Porque la desnudez que narra este versículo es la pureza con la que Dios nos dotó en un inicio y a la cual estamos llamados a regresar al hacer operante en nosotros el plan de salvación en su Hijo. Ten presente que no puedes amar a quien no conoces, y la manera de conocer a Dios es mediante la lectura de la palabra, pero también no puedes amar con quien no hablas, y la oración es el único medio para hablar con Dios. En conclusión, ¿quieres amar a Dios por sobre todas las cosas? Lee su palabra y ora, porque sólo así sabrás cuál es el plan en el que Él tiene para ti, y créeme, Él no te va a decepcionar. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.